Hola, buenos días a todos, espero que tengan una gran semana. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la imagen laboral. Voy a dar varios tips para el momento de una entrevista, no solamente físico, perdón, no solamente la vestimenta, la parte física, sino también la parte no verbal. Es fundamental la manera que vamos a ir a presentarnos en una entrevista, si es que la necesitamos y nos sentimos cómodos a la hora de llevar ciertas prendas y ciertas acciones. Voy a empezar a compartir. Si ustedes tienen alguna duda, yo voy a tener el chat abierto, por ende siempre voy a poder contestarles lo que necesiten. Bueno, vamos, como dice acá, imagen profesional. En esta nueva jornada del OpenDC tengo la suerte de volver a participar, ya son varios años que tengo la suerte de estar en el OpenDC. Mi nombre es Victoria Florencia Gabriel, soy docente de la Universidad de Palermo, soy diseñadora indumentaria y productora de moda. Hago una breve presentación mía porque me gusta que me conozcan. Igual al final de la clase voy a dejar mis contactos por si alguien tiene alguna duda o quiere hacerme una consulta en particular. Bueno, como estamos hablando, es cómo lograr una correcta imagen para una entrevista o una presentación de trabajo. Es sumamente importante estar en todos los detalles en esta instancia, porque son breves los segundos que tienen para ellos conocernos en lo que es la primera imagen, y después, obviamente, junto con el currículum y nuestras acciones, y nuestra manera de hablar, y de cómo nos paramos ante dicha entrevista, vamos a sumar puntos o lamentablemente no vamos a conseguir el objetivo. La importancia de la imagen profesional en una entrevista de trabajo. Como dice acá, cuando se habla de una imagen profesional, además de hacer énfasis en la vestimenta y arreglo personal, también se deben destacar aspectos tales como el lenguaje verbal. Ahí entraría la parte, ahora lo vamos a ver obviamente en profundidad, pero entraría el tono de voz, la manera que hablamos, si es más suave, si es agresiva, si es segura, cómo lo podemos ir manejando, no creando un personaje, porque a la corta o a la larga ese personaje va a decaer, pero sí ir comprendiendo que debemos llevar una rutina de unos tips de lenguaje verbal para ir mejorando, tanto en la rutina diaria como a nivel laboral y mucho más en una entrevista. También lo no verbal, que son nuestros gestos, la manera que nos paramos hacia dicha entrevista. No es lo mismo tener los hombros hacia adelante y el cuerpo encurvado que tener la espalda recta y con los hombros hacia atrás. Ahí hablamos de la seguridad y de la inseguridad. Por ejemplo, como dice acá, forman parte de una marca personal y sirven para promocionarlos de manera adecuada en busca de una oportunidad laboral. Yo siempre digo que esta parte de lo que es promocionarnos de una manera adecuada, creo que también sirve para la vida. Cuando yo hablo del tono de voz, cuando yo hablo de los hombros, y nosotros estamos haciendo, no una entrevista, vamos a un trámite y estamos con miedo o con inseguridad, y es totalmente diferente cuando nosotros estiramos tanto los hombros como también levantamos el mentón. Entonces, es muy, muy importante. Una buena imagen profesional es la mejor promoción de un candidato, ya que ayuda a generar confianza y crear una buena impresión en los reclutadores y futuros empleadores. Esto es muy, muy importante. Para ellos es importante identificar qué es lo que quiere transmitir a los demás, siempre cuidando proyectar quién realmente es la persona, sin querer aparentar aspectos o máscaras que pueden llegar a percibirse como falso e incluso afectar al proceso de la entrevista. Esto es lo que yo decía previamente. Tampoco es la idea armar un personaje para presentarnos en una entrevista, porque realmente no somos eso, y si nosotros armamos ese dicho personaje, nos puede llegar a fallar esta entrevista porque estamos armando algo totalmente falso. Yo lo que siempre recomiendo es lo que somos, mejorarlo. Siempre tener ese detalle de ser nosotros mismos. Pero se puede ir mejorando con el transcurso del tiempo, con el transcurso de los meses de práctica, a veces hasta cuando después logramos el objetivo e ingresamos en la empresa, nos toca llegar
a lo mejor demos puestos de líder, cuando hablo de líder siempre del lado positivo, ¿no? De un líder positivo, de alguien que quiere generar en su grupo de trabajo ganas y empeño para cumplir una meta. Entonces también tenemos que volver a practicar acerca de esta imagen. Ahí me enfoco más en lo que es la comunicación verbal y no verbal. Si yo estoy a los gritos en un equipo de trabajo, obviamente no va a funcionar. Aunque hayamos quedado en la entrevista, después a la larga podemos llegar a perderlo si estamos a los gritos o con el dedo señalador, que eso es un signo de mucha negatividad. Ahora vamos a verlo con profundidad. Como dice acá, para ello es importante primero identificar la vestimenta formal que nos favorece, sobre todo aquella que sea cómoda y que al usarla genere confianza. Yo siempre digo acerca de un tip que siempre aprendí en lo que es imagen. Si yo tengo que asesorar a una persona, cuando uno conoce a la persona, le hace ciertas preguntas, y una de las preguntas es cómo es su personalidad. Si una persona dice que es tímida y que en cierto evento no quiere llamar la atención, claramente no la vamos a vestir con un vestido rojo. Vamos a hacerla que va a ser desapercibida porque es lo que pide. Acá es un poco lo mismo. Necesitamos que la persona se sienta cómodo. Si, por ejemplo, a mí me gustan todas las entrevistas de trabajo, yo estoy vestida de negro. Algunos dirán, es negativo. No, para la hora de una entrevista es muy positivo porque da elegancia, da seguridad. Entonces, es un gran color. Ahora vamos a ver colorimetría, así que es un gran color para tener confianza a la hora de hacer una entrevista. Pero hay personas que a lo mejor, en ese caso, el negro no se siente con su piel, no se llevan, sienten que no va con su tonalidad. Entonces, preferimos lo que la persona quede cómoda a lo que quede incómoda porque tiene que ir a una entrevista. Siempre es súper importante la confianza en uno mismo y la confianza con lo que llevamos puesto. Además, un adecuado arreglo personal, el peinado y el maquillaje, ahora vamos a ver, el peinado es fundamental, también obviamente el maquillaje, que no haya excesos. A veces el menos es más en el caso del maquillaje para no ir súper cargados, y también un horario de entrevista. Si nosotros hacemos una entrevista 10, 11 de la mañana, no podemos ir con un maquillaje de noche. Y accesorios complementan la imagen que se quiere proyectar. Lo mismo, si queremos llevar aros, que a lo mejor seguramente puede ser un perla, algún tipo de aro que no influya en la imagen general, sino que sume y que complemente. Eso es muy importante. Tenemos que estar en todos los detalles, desde las uñas, sean hombres o mujeres, las uñas tienen que estar ultra limpias, porque aunque ustedes no piensen que a lo mejor que no, o realmente creen que sí, nos están observando absolutamente todo. Desde cómo entramos, cómo salimos, cómo saludamos, qué llevamos puesto, cómo nos dirigimos hacia las personas. Es fundamental estar en cada detalle. Y después, una gran utilidad, investigar un poco sobre la cultura de la empresa. También podemos saber qué es lo que la empresa, por ejemplo, si me quiero presentar en una entrevista de una avenida, sé que ellos tienen una formalidad y una manera de presentarse hacia la sociedad laboral. Entonces, puedo escuchar eso y observarlo y llevarlo a cabo. Hace muy poco hubo un ejemplo de Emirates, que hubo un conflicto con relación a los cuerpos, porque Emirates tiene una base, a mi entender, es errónea y ya es anticuada, con relación a las medidas corporales que tiene que tener una persona. Pero ellos en la entrevista, yo leí la entrevista, lo que piden para presentarse, te piden cierta cantidad de maquillaje, peinado, todo muy estructurado. Entonces vos te presentas con todo ese tipo de cosas, más allá que piden el inglés bilingüe, fluido y demás. Ellos ya piden cómo las personas que se van a postular tienen que ir.
Yo creo que eso ya es un extremo, deberían dejar que las personas vayan como realmente sientan. Pero bueno, tuvo un gran conflicto, porque una de las chicas cumplía con todos los requisitos, pero no con el requisito corporal, cosa que estoy totalmente en contra, porque el mundo por suerte ya cambió. Otro aspecto de la gran utilidad es practicar previamente la entrevista, es decir, el saludo inicial, la forma de caminar, la posición al estar sentado durante la reunión, mantener todo el tiempo el contacto visual, el tono de voz y utilizar un lenguaje apropiado al estar preparado ante las posibles preguntas del reclutador. Yo siempre recomiendo que busquen preguntas que pueden llegar a hacerles y que se los pidan a un familiar, a un amigo, a un conocido, que les hagan dichas preguntas. Así ellos pueden saber la reacción de ustedes, se pueden hasta grabar qué reacción tienen cuando les hacen esas preguntas. Ustedes traten de hacerlos sin saber qué les van a preguntar, así se sienten más cómodos. Y eso es fundamental. Prepararse mirándose al espejo, realmente viendo cómo gesticulan, qué tipo de gestos hacen, conocerse un poquito más, porque a veces nos tomamos tan natural, porque obviamente somos así durante muchos años, entonces no podemos saber realmente cómo somos, si no nos observamos, si no nos miramos en una situación más extrema, cuando nos hacen una pregunta incómoda, cómo lo podemos solucionar y de la mejor manera. Es bastante complejo, a veces hay una frase, me desconozco, porque realmente uno a veces se desconoce cuando aparece un miedo o un peligro, como así podemos llegarlo a decir. Es sumamente que vayamos practicando el tono de voz, como vamos a hablar, hablen pausado, traten de como estar más tranquilos a la hora de empezar a hablar, porque si estamos acelerados, vamos a dejar una mala impresión ya de arranque. Todo esto garantiza que proyecte una imagen de seguridad, como yo dije, un buen contacto visual, que estemos mirando a la persona constantemente. Si estamos todo el tiempo desviando la mirada, va a hacer que sea totalmente negativo. Como dije, el tono de voz, que no sea muy fuerte, que sea suave. Esto va a proyectar una imagen sumamente segura, de confianza en sí misma, y lo que del otro lado va a sentir una empatía y mayor interés en el reclutador. Por lo tanto, el proceso de la búsqueda de empleo es importante que, además de estar preparado con un currículum, obviamente ya sabemos que si nos vamos a presentar en algún lado es porque realmente necesitamos y también queremos ese puesto, siempre parte primero como la parte fundamental, que es las necesidades seguramente, y después parte la parte de, valga la redundancia, de involucrarnos en el proyecto y en el currículum. Por ejemplo, si yo me quiero presentar en algo del mundo de la moda, seguramente va a ser por una necesidad de crecer y también de mejorar lo que es la parte del currículum en ciertos espacios de empresas. Y también, como dice acá, se debe analizar la imagen que se quiere proyectar, siempre alineado con otros valores y metas profesionales. Esa es la parte donde yo hablaba, de donde yo quiero mejorar mi currículum, crecer, no solo a nivel económico, sino también de crecer a nivel currículum. Eso ya parte de cada uno. Cada uno tiene que saber qué es lo que quiere de esa empresa, si es simplemente económico porque necesito crecer laboralmente, económicamente, perfecto. Pero si yo quiero, por mi currículum, y porque es un gran puesto en el mundo de la moda, también lo tenemos que saber. Eso es algo más interno, más nuestro. La primera impresión, la prueba de los 7 segundos, es algo fundamental. Cómo nos ven de arranque, a los 7 segundos. El cerebro humano capta muy rápido y hace un prejuicio de lo que somos, prácticamente sin conocernos. ¿Por qué hacemos este tipo de práctica ahora previamente? Porque necesitamos esos 7 minutos ganados, no necesitamos perderlos. Es muy importante, por ejemplo, si vamos a una entrevista, salir con tiempo.
prefiero quedarme media hora en un café o dando vueltas cerca de la zona y llegar a tiempo, que llegar acelerado abriendo las puertas rápido, porque van a dar una impresión de una persona atolondrada, estresada, con una imagen totalmente negativa a la que queremos dar. Por eso es importante estos 7 segundos de impresión, de cuando nos ven por primera vez, porque encima revertirlo es algo sumamente difícil. Pueden pasar meses y meses de tratar de ir cambiando esta imagen positiva o negativa. Depende cómo ellos vieron estos 7 segundos, el cerebro de esos 7 segundos cuando una persona ingresó o iba. Como dice acá, nuestro cerebro está programado para llegar a una conclusión rápida con muy poca información. Este instinto inmediato, inconsciente e irracional es parte del mecanismo humano y de supervivencia, para evaluar o detectar, y en su caso actual, antes de una posible amenaza cuando se presenta algo nuevo. Al conocer a alguien y el escaso tiempo que nos da el marco de la primera impresión, nuestro cerebro funciona rápidamente. Por lo tanto, nuestro cerebro categoriza la información para después hacer comparaciones rápidas en donde influyen nuestras experiencias, percepciones y personalidad. Obviamente acá va a estar nuestro estilo de vida, nuestra manera de ver la vida, cómo vemos a esa persona. A lo mejor hay una persona que es súper relajada, que le gusta las personas que llegan con mucha actividad, hay mucha ansiedad, y ahí funcionaría el llegar tarde. Pero en la gran mayoría de los casos debemos llegar tranquilos y relajados para tener una entrevista acorde. Vamos a hablar un poquito de la imagen laboral. ¿Cómo debemos evitar vestir? Estos son detalles que yo jamás hablo de los cuerpos, sino de las prendas que llevamos. Siempre debemos obviamente conocernos, llevar el talle correcto y sentirnos cómodos, sobre todo cómodos. Pero el cómodo dentro de la formalidad. No es que vamos a ir en jogging, en buzo, si es que tenemos que ir a buscar una entrevista súper importante. Por eso debemos tener en cuenta que tu entrevista no es simplemente una oportunidad para vender tus habilidades y capacidades, sino también para causar esa importantísima primera impresión. Ahí volvemos a los 7 segundos. En aquellos que podrían ser tus futuros empleadores. Hay determinadas cosas que debes evitar ponerte, ya que para el caso de una empresa, o un código de vestimenta informal, o el tipo de lugar donde todos visten de traje y corbata. Cualquiera de los dos casos, vamos a llevarlo de una manera totalmente diferente. Si es un lugar súper informal, también ya tenemos que llevar la prolijidad. Ahora van a entender por qué yo hablo de la prolijidad. Y por otro lado, si es de traje y corbata, ahí tenemos que poner foco y ser ultra impecables. Y vamos a ir viendo. Acá como dice, atuendo demasiados cortos o ajustados. Siempre tenemos que conocer nuestro talle, tenemos que saber que debemos tener un largo modular también, no es que puede ir bien corto, evitemos los escotes en el caso de las mujeres. A ver, puede ser escote como el que tengo, pero no tan pronunciado, para que no sea tan brusca la imagen, también lo que es el talle tanto en el hombre como en la mujer tiene que ser el adecuado nuestro para sentirnos también cómodos, porque imagínense que ustedes se sientan, vienen con un nerviosismo, un estrés, es natural tener este nerviosismo, se sientan y se les rompe, como podemos ver en la imagen de abajo, que se les rompe un botón, queda muy incómodo para ustedes. ¿Y qué van a empezar a hacer? Van a empezar a moverse, pasa muchísimo, podemos ver en las galas de donde están con vestidos de alta costura, que a lo mejor se sienten incómodos y se empiezan a tocar, y están enfocados durante 20, 30 minutos en su bretel o en su corset, y no en lo que realmente tiene que ser, que es uno mismo vestido y preparado para esta entrevista. Como dice acá, es aconsejable evitar prendas demasiado cortas o ajustadas,
además de la posibilidad de provocar que al sentarse en la entrevista sea una experiencia incómoda, podría causar una mala impresión en las personas que conducen la entrevista. Esto es uno de los ítems muy, muy importantes. Después, no exageres con los colores vivos. No hay nada malo en agregar un toque de color en un atuendo para la entrevista. Para nada es negativo tener un color, y más si nosotros nos sentimos cómodas con esos colores. Sin embargo, deberías evitar presentarte en una entrevista con colores vivos sin algo conservador que atenúe el impacto general. ¿Qué es lo que a esta señora le estaría faltando? Pequeños detalles, por ejemplo, yo le quitaría su collar, buscaría una cartera mucho más formal, y él, si que ella querría ir con esa remera amarilla porque cree que le da suerte, porque le gusta, porque se siente cómoda, le agregaría un blazer en color negro, para que esa tonalidad no predomine lo amarillo y lo fuerte del impacto visual, sino que lo nivelaría para que tenga un equilibrio. Siempre debemos buscar el equilibrio, siempre tenemos que sentirnos cómodos, y el color, obviamente, tenemos que ver si en la tonalidad de nuestra piel nos acentúa bien. ¿Por qué es importante esto? Porque llevamos un color que no se sentimos bien, nos va a cambiar las facciones de la cara sin darnos cuenta. La colorimetría es sumamente importante por esto. La colorimetría nos hace conocer realmente qué tipo de tonalidad somos, si somos cálidos, si somos fríos. Siempre, si pueden y tienen algún textil en color dorado y plateado iguales, pueden ponerse sin maquillaje, las personas que utilicen, sin protectores solares, sin nada, a cara lavada. También eviten los rímels, o sea, todo tipo de máscara de pestaña, eviten todo tipo de maquillaje, y se van a poner el paño dorado y el paño plateado. Y ahí, sáquense si quieren 2 fotos, y van a ver cuál de los dos les acentúan las ojeras, cuál de los dos les muestran más las marcas en la piel, cuál de los dos tipos o tonos les muestran más las imperfecciones y les hacen ver más avejentados. El que les hace ver las imperfecciones, más avejentados, los detalles que tenemos en la piel, ese no es nuestra tonalidad. El que nos hace ver más vivos, opacando esas ojeras y dando más brillo, ese es nuestro tono. Si es dorado, van a ser los cálidos, y si es el plateado, van a ser los fríos. Y me dirán, siempre los colores fríos son el azul, el violeta. No, todos los colores tienen una versión cálida y fría. Por eso es importante conocerlos, porque a la hora de salir a comprar, a salir a hacer compras inteligentes, ya tenemos que saber nuestro paleta de color real. Ahí es donde nosotros tenemos que conocernos. Siempre yo digo, hay gente que lo hace natural, y seguramente varios de los que están presentes también lo deben hacer, que dicen, la verdad que sí, yo uso estos colores porque me siento súper cómodo, me pasa en la vida misma, mi mamá me dice, yo uso todo cálido, no puedo usar otros colores, no me acentúa el negro, no me acentúa ningún tipo de colores más vivos, que cuando ella me quiere decir vivo, es para el lado de los fríos. En cambio, todo lo que es tierra le queda perfecto, porque ella ya conoce su piel. Pero cuando no la conocemos, es buenísimo hacer este test. Los que puedan hacerlo, bienvenido sea. Muchos me dirán, no tengo un paño o un textil dorado plateado. Pueden también, es mucho más complejo darnos cuenta, pero pueden utilizar aros o collares de esos colores, para tanto dorado o plateado, para ver cuál es el que mejor le sienta a la piel. Bien, dicho esto, esta mini introducción de lo que es la parte de colorimetría, ahora vamos a ver igual colorimetría con más información y dando más datos. Es
sumamente importante conocernos en general. Acá nos habló Jessie y nos pregunta hasta qué hora estamos. Durará 1 hora y media la charla, aproximadamente. Así que bueno, más o menos 1 horita más vamos a estar charlando. Después, cuando terminemos la clase, vamos a consultar dónde va a estar grabado el webinar. Así lo pueden volver a ver si les es necesario. Si tienen dudas, van interrumpiéndome, porque me encanta contestar, así que me van consultando lo que necesiten. Bien, es sumamente importante, como decía, ver lo que nos vamos a llevar a dicha entrevista. Ahí, Félix, gracias por... les pudo contestar a Abril, así que muchas gracias por la información. Ahí tienen donde se puede ver las grabaciones. Después, no seas demasiado glamuroso, o sea, no vayamos con tanto brillo, con tanta información. Es importante recordar que uno está yendo a una entrevista de trabajo y no a un cóctel. Por lo tanto, evita el glamour en tu entrevista. La impresión que debes causar es de profesionalismo y estilo. Menos es más. ¿Qué pasa? A veces por el afán de querer impresionar, vamos con mucha más información. Por ejemplo, unos labios súper rojos, dependiendo del horario. Siempre tenemos que ir mirando qué tipo de maquillaje. Recuerden, como dice acá, no es un cóctel, es una entrevista. Y más si es de mañana. Si es de mañana, evitemos los labios sumamente potentes a un nivel rojo. Usemos más un nude o un brillo suave, o sea, no brillo, sino algún tipo de gloss. También es importante no llevar ningún tipo de información. Hoy está muy, muy de moda llevar brillitos en algún detalle, y eso obviamente tenemos que 100% evitarlo, pero bueno, son detalles que yo tengo que ir contando y explicando porque es tan importante saberlo. Después, como cuarta instancia, vestimenta que te haga sentir incómodo. Esto es fundamental. Acá la gran mayoría de las personas que están en la sala, veo que son muchísimas mujeres, seguramente habrán usado miles de veces tacos. ¿Y cuántas veces nos ha cambiado la cara cuando el taco nos dolía? Nos puede pasar en una fiesta, nos puede pasar en el trabajo, en la vida misma. Cuando un zapato duele, a ver, puede pasar en el hombre también, que un zapato de traje sea súper apretado y les empieza a doler, pero yo hablo de mi propia experiencia, cuando uso algún taco, en su mayoría taco aguja, cuando uso taco aguja, empiezo a sentir ese dolor, que es un dolor que no podemos controlar en la parte facial. Lamentablemente no sabemos cómo manejarlo, entonces es muy, pero muy importante que usemos un calzado cómodo y que nos sintamos bien. Lo que debes evitar, como dice acá, cuando te preparas para una entrevista, es dedicar más tiempo a pensar en lo incómodo que te sientes en el lugar de tu propia entrevista. Si uno está súper cómodo, súper incómodo, sintiendo que estás mal con el zapato y te vas a ir empezando a mover y la cara te va a cambiar, va a ser súper negativo. En cambio, si nosotros estamos tan cómodos que no nos damos cuenta que estamos con tacos y demás, va a ser más que positivo. Por lo tanto, evita vestir atuendos que te incomoden de algún modo, ya sean ropas muy ajustadas, tacones, que te dificulten al caminar, o materiales que te produzcan picazón. Puede pasar también algún cuello de camisa que esté súper ajustado, se empiezan a sentir incómodos, se empieza a picar, o la camisa, ¿quién no le ha pasado en alguna prenda que tiene la etiqueta interna y que esa etiqueta le empezó a hacer como una pequeña alergia? Entonces, quitemos esos. Tenemos que estar súper cómodos. Mi consejo que yo siempre doy para las entrevistas de trabajo, no suelo estrenar prendas, no suelo estrenar, uso lo que ya utilicé en casa. Y me es mucho más
conveniente. ¿Por qué? Porque ya está acentuado a mi cuerpo. Obviamente va a estar impecable, va a estar limpio, va a estar perfecto, pero ya las prendas, el cuerpo las conoce y nosotras las conocemos también. Entonces, es muy importante eso. Yo siempre digo, eviten estrenar un vestido. Vieron que a veces compro un vestido, lo guardo y digo, este lo voy a usar para la entrevista que tengo la semana que viene. No, yo lo usaría un día en una semana antes, a la otra semana 2 veces, lo lavaría, obviamente, haría que pierdas esa rigidez, esa prenda, y después lo llevaría. ¿Por qué? Porque cuando nosotros usamos algo sin quitarle esa dureza que tiene la piel en general y demás, a veces nos sentimos un poco rígidos y también tenemos que ir conociendo a nosotros con nuestro cuerpo. Entonces es muy, muy importante. Y otros factores a tener en cuenta, esto es más que fundamental, también debes pensar en los pequeños detalles, dado que estos pueden producir un gran impacto en tu apariencia general. Entre ellos se encuentran: asegúrate de que estés usando zapatos adecuados que complementen la vestimenta y no que estén desubicados ni sucios. Sucios es una de las cosas más importantes que no estén. Y me puede decir, Vicky, pero me pasó un inconveniente llegando en el colectivo en un día de lluvia. Bueno, tomémonos unos minutos antes, lleguemos más temprano y podemos tratar de limpiarlos, de que no estén mojados. Por eso es tan importante llegar temprano. Si es un día de lluvia, más temprano de que llegar por las dudas que se haya complicado, desde el tránsito, desde los atuendos. Me ha pasado de conocer varias personas que, como llovía tanto y venían de largas horas de viaje, 1 hora y media, 2 para ir a esa entrevista, llevaban la ropa en un lugar, en un sobre y demás. Obviamente tratando de llevar con un plástico para que no se moje y demás. Iban vestidos de una manera súper arreglados y más. Entraban a un café o a un lado y iban y se cambiaban. Tomaban un café para hacer tiempo y demás, y después iban a la entrevista. Eso también es importante, ver las estrategias para llegar en perfectas condiciones a la entrevista. Como también es necesario asegurar de cortarte el pelo antes, un día antes de la entrevista. Este es el caso de muchos de los hombres que utilizan barba, que la barba esté súper prolija, el cabello. Tanto la mujer, no hace falta que sea un día anterior al 100%, pero hay muchos que suelen arreglarse un día antes para estar en excelentes condiciones. Y en el caso de lo que es la parte de imagen general, y la parte de uñas, como yo dije, uñas o algún detalle, es importante que estén detallando y mirando cada movimiento. Evita utilizar demasiado maquillaje, aplicarlo con moderación. Esto es lo que yo venía diciendo recién en la parte del amoroso, evitar tener tanto tipo de información. A ver, ahí nos consultó algo. No, tenemos más info sobre las clases. Bien, vamos a continuar. Y ahora vamos a hablar un poquito de la teoría de color. Vamos a hablar qué es lo que transmiten algunos colores a la hora de una entrevista, los positivos y los negativos. Yo elegí 3 y 3 para que podamos distinguir entre estos colores. El color y el diseño puede ser bastante subjetivo. Sin embargo, hay algunos criterios generales que muestran cómo los colores actúan y nos afectan. Por lo tanto, es imprescindible conocer un poco de la psicología del color antes de crear una paleta de color profesional. Esto es fundamental, tenemos que conocer la paleta, y ahí, una vez que yo les doy los 3 colores, cada uno va a saber en qué color se siente más cómodo para ir a una entrevista. En mi caso, yo ya les comenté, es el negro. Yo me siento sumamente, de hecho también estoy en negro, con un color mucho más cálido, más fuerte. Y después llevo un pañuelo atado de una manera que esa es mi paleta de color y me siento tranquila. Bien, la psicología del color analiza el efecto del color en la percepción y en la conducta humana.
En realidad, es cierto que la gente se siente cómoda cuando los colores les recuerdan a cosas similares. Por ejemplo, una suave sombra azul lo podemos relacionar con el cielo y con el sentido psicológico de la calma. Cada uno va a tener, obviamente, su percepción. En muchos lados es totalmente diferente. Acá en la parte occidental, el negro es el luto, y en la parte oriental, el blanco es el luto. Entonces también tenemos que conocer ese tipo de información para saber cómo nos relacionamos con eso y cómo respetamos también eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor el color a mí me hace bien, yo me siento bien, entonces nos tenemos que respetar. Pero en una entrevista, guiémonos por lo que es los estudios que ya se hicieron. Vamos a hablar un poquito de psicología y voy a dar unos 5 ejemplos, como podemos ver acá en el rojo. El rojo es dinámico, es emocionante, es optimista, es energético, es estimulante. Ojo, cuando hablamos de rojo no hablo de un solo tonalidad de rojo. Puede haber una tonalidad inmensa de rojos. Hay muchísimos tonos de rojo. Como de naranja, como de amarillo, como de verde, como de azul. Cuando hacemos azul puede ser un azul, puede ser Francia, puede ser un azul marino, lo mismo el verde, puede ser un verde limón, un verde musgo, un verde más pastel. Entonces, todo va a variar y todo va a tener una psicología totalmente diferente. También puede ser agresivo, el rojo puede ser poderoso, puede ser peligroso y apasionado. Cada uno lo verá. Por eso cuando vemos campañas, por ejemplo en San Valentín, utilizan muchos el rojo, pero hay algunos que usan más un rojo combinado con lo rosa, para que no sea tan agresivo y sea más de lo apasionado y más del amor. Siempre hay que ir viendo qué tipos de rojo acentúan mejor las campañas publicitarias. Y nosotros mismos, que también nos estamos mostrando de una manera más, no nos estamos vendiendo, pero sí nos estamos mostrando para que nos elijan. Y es importante elegir qué tonalidad también, que no sea la parte peligrosa, la parte agresiva, pero sí la parte apasionada y dinámica. A lo mejor es mucho más interesante a la hora de una entrevista. Después tenemos el naranja, que es la ambición, la diversión, feliz, enérgico, equilibrado, extravagante, cálido, entusiasta, generoso, expansivo. Miren la cantidad de información que hay. Cada uno tendrá, si ustedes logran ver, tienen como diferentes tintes de naranja. Entonces, ese depende del naranja. Cuando es generoso, cuando es más un anaranjado más cercano al amarillo. Y cuando es la ambición, es cuando es una naranja más ligado al marrón. Después tenemos el amarillo, también muy, muy fuerte, es alegría, es acción, esperanza, optimismo, felicidad, imaginación, diversión, idealismo, juventud, energía, filosofía. O sea, es muy, muy, muy importante esto de tener tanta información en un color. O sea, es hasta es divertido, en mi caso, es muy divertido ponerme a analizar las tonalidades de color y saber qué es lo que significa a través de la psicología. Después tenemos el verde. El verde es casi siempre 100% naturaleza. Cuando vemos las publicidades de todo lo que tenga que ver con lo sustentable está, y también con una vida saludable. Podemos verlo en todos los que son los packaging de alimentos light. Podemos ver que todo es verde, por ende también tiene una psicología de color todo este tipo de información. Como podemos ver, la naturaleza, el verde es naturaleza, refrescante, envidia también, juventud, curación, fertilidad, buena suerte, esperanza, éxito, estabilidad y generosidad. Gabriela, sí. ¿Representa el dinero? Hablamos del amarillo. Si hablamos del amarillo, sí. Hablamos de la prosperidad, hablamos de la abundancia. ¿Del verde? No, el verde puede significar, siempre lo relacionan
por el billete del dólar, lo llevan hacia el verde. Siempre tenemos que ver la tonalidad. ¿Qué tipo de verde podría ser lo que es el dinero? Sí puede ser la parte del éxito, y cuando hablamos del éxito hablamos de éxito económico, pero también puede estar ligado en el amarillo. El amarillo es abundancia, es economía, porque está ligado muy al amarillo, o sea, muy cercano al dorado. Entonces, si tiene la tonalidad del dorado, un amarillo con tonalidades dorado, puede ser la parte de oro, de la abundancia económica. Por eso cuando nos piden tener suerte en una entrevista por un tema laboral económico, a veces llevamos algún dije en amarillo, escondidos. Yo no es un color que me guste para usar, pero llevamos. Pero sí, el verde es positivo a la hora del éxito. Bien, buena pregunta, Daniela. ¿Cómo evitamos, de qué forma evitamos que dé la sensación de envidia el verde? Obviamente la envidia parte de nosotros mismos. Si nosotros no tenemos envidia, obviamente ningún tipo de color nos puede afectar. Pero hay tonalidades, como pueden ver, exactamente la de envidia, que es un verde bastante oscuro y negativo, que si lo utilizamos va a dar la sensación de dicha, le estábamos hablando de envidia. Por eso evitemos usar ese tipo de tonalidades que den más rigidez. Para una entrevista de trabajo yo recomiendo que estos colores no utilicemos. El azul sería el mejor, pero más oscuro, en la parte donde pueden ver la tonalidad que dice verdad, curación, esa tonalidad sí, pero en una entrevista eviten este tipo de colores porque, a ver, pueden llevar, yo en este momento estoy con un pañuelo, pero yo no estoy yendo a una entrevista, estoy dando una charla. En una entrevista evitaría llevar este tipo de pañuelos, porque tienen rojo, a lo mejor el rojo no va con mi tonalidad y demás. Pero volviendo a tu pregunta, evitemos usar ese tipo de colores si vamos a la entrevista. En la forma natural y de vida, usémoslo, porque si no llevamos envidia en nosotros mismos, ningún color nos va a sentar eso. Pero a la hora de una entrevista hay ciertos colores, como en este caso es el verde con tintes que lo llevan hacia el lado de la envidia, que lo debemos evitar. ¿Se entendió, Daniela? Excelente, buenísimo. Pero usen todos los tipos de verdes, por favor. Acá no es una clase que estamos diciendo que no usen estos colores. Sí, pero para la entrevista vamos a ser un poco más precavidos. Acá me pregunta Diana, ¿para la entrevista está permitido llevar ropa con brillos? Mi consejo es que no, que eviten los brillos. No, cuando yo les mostré acá, vamos a ir un poquito acá. No seas glamuroso, acá hay estos detalles de brillo, ya justo se los dije con los ojos, con los detalles, porque ves, ahora hay una moda que se usa en las pestañas, se usan brillitos o también acá abajo, hay mucha moda de eso y yo lo evito. Lo dije en forma de lo que es la parte de la piel, de la cara, pero obviamente en las prendas también. Evitemos los brillos. No solamente en el brillo en los strass, en las prendas, sino también en las tonalidades de alguna prenda. A veces usamos satén, que son bellísimos, son hermosos, pero a lo mejor no va con el horario. Evitemos los brillos en horarios muy fuertes. Acá Belén me pregunta, ¿entonces no sería recomendable el color negro? Sí. Ahora vamos a ver los colores recomendables, que yo voy a dar los 3 más recomendables. El negro es uno de los más recomendables, yo de hecho justo vengo comentando eso desde el comienzo de la charla, que yo para las entrevistas, todas mis entrevistas laborales fui vestida en negro. Sí voy con un color, algún tipo de color en la prenda, pero uso un blazer y una falda. Es mi manera de como ir vestida, o un pantalón si hace mucho frío, pero siempre negro. Dentro de lo que yo opino, Belén, es lo que más me gusta es el negro. Pero hay personas que le dicen, Vicky, me gusta mucho más el azul. Así que
es muy interesante. Gracias, Diana, me encanta que escriban de Arequipa, Perú, conozco y es una de las ciudades más lindas que conocí. Bien, Belén, buenísimo. Cualquier duda me van interrumpiendo. Y con relación al azul, vamos con el último. Estamos hablando de verdad, de curación, de seguridad, de tranquilidad, de estabilidad, de paz, armonía, lealtad, sabiduría, confianza, calma y protección. Miren lo positivo que es el azul a la hora de utilizar y cómo no lo vamos a usar para una entrevista. Los que se sientan obviamente cómodos. La seguridad es sumamente importante, transmitir verdad. Vieron que yo siempre lo voy relacionando con publicidades o con packaging. Vieron que las agencias de seguro en su gran mayoría, no todas, pero en su gran mayoría son azules, o los que son las obras sociales también, porque donde nosotros demos seguridad, demos verdad, demos estabilidad, y confianza, las personas te van a tomar. Siempre presten atención en los logos de las empresas. ¿Qué es lo que quieren transmitir? ¿Qué es lo que quieren? Ejemplo, McDonald's. Tiene amarillo y tiene rojo. ¿Qué querrá transmitir? Por un lado, la alegría, la diversión, del disfrute de estar comiendo ese tipo de... Más allá que si es sano o no es sano, estamos hablando qué es lo que quiere transmitir la persona que creó el logo. Pero a la vez quiere hablar de dinamismo y de poder, porque ¿qué queremos? Cuando éramos chicos sentíamos que cuando íbamos a McDonald's era el premio. Hoy sabemos que a lo mejor hace mal a la salud, que tiene una parte más negativa. Pero cuando éramos chicos nosotros queríamos ¿y qué es lo que quiere captar la M de McDonald's? Obviamente un público más joven, que es un público dinámico, que necesita ya la comida rápida, el poder, que sabíamos que eso es un premio, era un regalo, y en el caso del amarillo la alegría, la diversión, porque al ser un regalo también es diversión. Así, mi recomendación, más allá de esta charla de entrevista laboral, vayan viendo en la vida misma cómo utilizan esta psicología de color en nuestra manera, en nuestra cotidianidad, o sea, en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo lo vamos a utilizar? ¿Cómo ya está tan en nosotros este tipo de vida y esta psicología de color? Esto háganlo, aparte de lo que es de la entrevista, llévenlo a un modelo más natural. Les va a pasar que a lo mejor se van a poner a mirar la tele y van a pasar, tiene más información, tiene más de esto. Así que, bueno, después podemos hacer una clase de colorimetría, solo de colorimetría, y lo vamos a ver con más información. Bueno, acá vamos a hablar de colorimetría laboral, nuevamente, y como dice acá, la ropa que usamos dice mucho de nosotros y especialmente de los colores que utilizamos. Y esto es algo que debemos tener muy en mente cuando estamos por asistir a una entrevista de trabajo. Vuelvo a lo mismo. Si yo soy muy tímida y hay ciertas prendas que no me van y ciertos colores que no me van, evitémoslos. Mirémonos al espejo y sintámonos cómodos. Más allá de estar elegantes, de querer mostrar una imagen positiva, más allá de todo eso que coincido y estamos todos a favor de ese tipo de situaciones. Pero más allá de eso, nos tenemos que sentir bien. Sí o sí. Y acá vamos a hablar un poquito de los 3 colores que deberíamos llevar a una entrevista de trabajo. Acá voy a responder lo de Belén, que vamos a hablar focalizadamente en 3 colores. 1, el azul. El azul refleja una vibra y energía muy positiva desde el primer momento. Es más, hay estudios que dicen que un cuarto de las empresas lo nombran como el mejor color que puedas utilizar. Lo puedes llevar desde una teoría más brillante. Cuando hablo de brillante, hablo no del brillo de la tela, sino más fuerte, hasta un azul marino. El brillante sería un azul Francia. Y el azul marino es más opaco. Es ideal para puestos más serios y conservadores. Yo estoy con este azul que está en pantalla, es mucho más interesante a la hora de ir a una entrevista, y hasta más oscuro es mejor.
evitemos los más claros. Dentro de los azules, desde esta tonalidad que están viendo hasta los más oscuros. Eviten los claros. Y obviamente cuando hablo de brilloso, hablo de brillo de la tela en general. No hablo de un satén, no hablo de un tipo de colores brillantes, pero material textil. Después tenemos el gris. En la tonalidad que más guste, más un gris top, un gris mucho más oscuro, a mí me gusta más el oscuro, y dentro de los tres es el que menos me gusta a mí, y creo que es el que menos aporta. Creo que en mi manera de ver y en mi manera de enseñar, yo me quedo siempre con el negro, en primer lugar, y el azul. Pero también tenemos que ver los tintes de nuestra piel. A lo mejor nuestra piel con un azul no acentúa, en cambio, sí acentúa un azul oscuro. Ahí nuevamente tenemos que empezar a ver la tonalidad. Este color muestra que es analítica y capaz de trabajar muy bien sola. Además, habla de una persona autosuficiente y confiable. Por eso también es tan importante. Y después tenemos, yo siempre digo mi preferido a la hora de una entrevista laboral, que es el negro. La apuesta más segura de todas. Es un color que refleja poder y liderazgo, y a la vez sofisticación y exclusividad. Vieron que son 4 claves muy importantes. A la hora de una entrevista, tener un potencial de liderazgo es muy importante hoy en día, y más con todos los cambios que estamos teniendo en los estilos de trabajo, desde híbrido, desde remoto, desde cualquier parte del mundo, desde lo presencial, pero no al 100% o al 100%, tenemos que ir viendo también el estilo nuevo que se está llevando a cabo de lo que es lo laboral. Pero dentro de esto, el liderazgo está tomando un poder muy importante dentro de las empresas, y como yo siempre digo, no el liderazgo negativo, sino el positivo, el ver que las personas pueden cumplir las metas sin una presión, sin ser agresivos, sin nada negativo. Ahí voy a hablar del blanco. Muy buena pregunta, Mati. Como decía, si tienes dudas para una entrevista laboral, sin duda es el color a elegir. Yo siempre les recomiendo. Ahora voy a hablar de los 3 que no, y finalmente voy a ir al blanco. Que me lo preguntaron y voy a dar mi percepción del blanco. Los 3 colores que no debería llevar una entrevista de trabajo. El rojo. ¿Por qué el rojo? Porque parece que el rojo puede reflejar que estás a la defensiva. Cuando hablo del rojo, no hablo de este pañuelo con un detalle rojo. Hablo de un blazer rojo, hablo de un pantalón rojo, hablo de alguna prenda más importante. También puede ser hostilidad, volatilidad, estar todo el tiempo a la defensiva, predispuesto a la pelea, querer cambiar constantemente la percepción para poder generar conflicto, es decir, atributos que no nos dejan muy bien parados frente a un posible jefe. Por eso, evitemos el rojo. Después tenemos el marrón. El marrón es el color que podría reflejar que eres un poco antiguo, que no estás modernizado, y en este mundo no podemos estar lejos de lo modernizado, como también que no eres creativo. Este tono te hará pasar desapercibido y no es lo que se busca en una entrevista laboral. A ver, no es un color negativo a la hora de llevarlo a cabo y tener una prenda y demás, pero para una entrevista laboral, evitémoslo. Como yo le decía, no es muy de tierra, le encanta, ella me diría, a mí me gusta, me siento bien. Si nos sentimos bien, bueno, buscaremos una tonalidad de marrón que mejore a la imagen. Pero, por una vez, puede usar un negro con tintes de cálidos, para que se sientan mejor dentro de la calidez y eviten ese color. Y como último, ahora, ahí leo lo de Gino. Termino con el naranja y leo lo de Gino. Como último, el color naranja. El color naranja para una entrevista de trabajo no es recomendable. A decir verdad,
Este es el peor color que puedas escoger para una entrevista laboral, es que refleja poca profesionalidad. Que estás muy poco concentrado, que sos muy disperso, que te gusta eh, el desorden, esto a través de la psicología. Realmente yo no tengo nada en contra de ninguno de los colores que mencioné, me encantan los colores, amo el naranja, me parece un color sumamente positivo, pero para una entrevista de trabajo a través de todas las entrevistas y los estudios que se hicieron, es el color que tenemos que evitar. Esto está todo avalado por estudios, no son palabras que yo los puse, que yo lo especifico y que digo es así. No, todo tiene también esa parte de ruptura y podemos romperlo. Con relación al blanco, que me preguntaba previamente, Micaela, no, Natalia me preguntaba con el blanco. El blanco es positivo, pero que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si uno va viajando, se puede ensuciar. Si hacemos el cambio en el momento, podría ser positivo, pero necesitamos un poco de un color más rígido, por ejemplo, una blusa negra con el conjunto en blanco. Y también en la tonalidad. Si lo vamos a usar, que sea en temporada de verano, no en invierno. ¿Por qué? Porque el invierno no se lo ve con un color tan positivo como se lo ve en el verano. Por eso, si lo vamos a utilizar, no es un color tan aconsejable, pero si lo vamos a utilizar el blanco en una entrevista laboral, vayamos a temporadas de primavera-verano. Eso es fundamental. Acá Micaela me hace una consulta sumamente importante, muy interesante y importante aclarar. ¿Es aceptable o recomendable utilizar tonos de tendencia actual? Yo no me basaría en la moda actual. Utilizaría lo clásico para una entrevista. Porque a veces hay tonos, ejemplo, ahora estamos en un tono violeta, estamos en el lila también, el magenta, son colores que están muy, muy de moda. Podemos utilizarlo buscando nuestra tonalidad, siempre buscando nuestra tonalidad, eh, y como tengo yo acá, la prenda cruda. Podemos usarlo ahí, y el saco en negro, en azul, en el color que nosotros acentuamos mejor. Por eso es tan importante, podemos seguir las tendencias, las modas actuales, pero vayamos a la clásico a la hora de una entrevista. China, me escriben. Por eso tenía una vecina que se vestía de rojo cuando salía a la calle a pelear o discutir. También depende de la combinación, ¿cierto? Tal cual. Siempre parte de la combinación. ¿Algún accesorio rojo tampoco es válido? No es mi color preferido, pregunto por curiosidad. Sí, se puede llevar a lo mejor llevan una cartera y unos zapatos rojos y está perfecto. Es un tipo de sandalias o estiletos acordes y no estaría para nada mal. Sí, cuando yo hablo del color, digo colores sí, colores no, es a lo que predomina. Podemos agregar unos aritos con un detalle, por ejemplo, yo acá tengo unos aritos que tienen un corazón, si el corazón fuera rojo no estaría mal, si fuera naranja tampoco estaría mal, lo importante es que no sea lo que predomina dentro del color. Y me reía con relación a tu vecina, puede ser que seguramente no sabía de la psicología de color, pero ya lo tenía inculcado dentro de los hábitos naturales que nosotros tenemos. Excelente, Eugenia. Esto de los colores es importante a la hora de una foto para un CV totalmente. A la hora de un CV, eviten prendas con muchas estampas, vayan a los lisos, vayan a las prendas clásicas. Eso es muy importante. Destaquen su cara. Eviten que la prenda sea el foco de atención. Acá tienen que ser ustedes. Por eso es tan, pero tan importante este tipo de información. Muy buena pregunta, Micaela. Micaela, perfecto. Gracias, gracias, Gil. Muchas gracias, chicos. Acá Estefan me pregunta, ¿se puede usar un atuendo total black para una entrevista y algo dorado? Hablo de un accesorio dorado. Si es un accesorio, ejemplo, unos aritos, un anillo, estaría ok. No iría con una cartera dorada, y el total black es
sumamente interesante, es muy, muy glamoroso, tiene un nivel de sofisticación muy alto, así que sí, sí, podría usar un total black, y como decís, el dorado en accesorios, un detalle pequeño de aritos, pulseras, anillos, evitaría realmente una cartera, un zapato y otro tipo de accesorios. Acá me pregunta Marina, ¿qué tal? Cuando hablas de los colores preferenciales, te referís a la prenda superior, ¿verdad? O sea, remera, camisa, porque es la que está más cerca del rostro. A la hora del CV, sí. A la hora de la foto del CV, sí. Es la parte superior porque casi siempre usamos la foto hasta la cintura, hasta un poquito, algunas personas lo usan un poquito al bajo busto. Así que ahí sí, es importante. Pero cuando hablo en general, o sea, en una entrevista, no hablo solamente de la prenda superior, sino en el todo. Cuando nosotros miramos el espejo, ¿qué es lo que predomina? El blazer, el detalle, a lo mejor uso una pollera, una falda en color roja, y obviamente me va a llamar la atención el rojo, entonces evitaría también eso. Entonces ahí, Marina, lo dividimos en dos. Una cosa es para la parte de la foto del currículum. El currículum lo hacemos hincapié a la parte superior, y cuando es una entrevista laboral es el 100% del cuerpo. Si no se entendió, volveme a decir y lo vuelvo a explicar. Saludos de Uruguay, qué lindo que sepan, que estén de muchos lados, me alegra muchísimo. Saludos para Uruguay también. Bien, a ver, perfecto, súper claro, genial. Bien, la imagen es muy importante, pero también la comunicación no verbal. Acá empezamos con otro de los temas tan importantes. La comunicación no verbal. El lenguaje no verbal es todo lo que se transmite sin necesidad de palabras. Los gestos, imagen personal, posturas personales, recuerden de como yo les dije, la espalda así o la espalda así, la mirada, expresiones, tonos de voz. Si yo entro a los gritos, no va a ser lo mismo que yo estoy con este tono de voz que yo les estoy, cuando yo les estoy leyendo esta información. Yo a veces obviamente leo de las placas que hice, yo no le estoy diciendo, el lenguaje verbal no es todo lo que se transmite. No, yo estoy en el lenguaje verbal y voy haciendo pausas y voy respirando. ¿Por qué? Para que el tono de ustedes sea más placentero. Si yo estoy haciendo un monólogo, todo rápido, y con un tono súper fuerte, se me van a ir en 10 minutos de la clase, no me van a querer escuchar, se van a aturdir. En cambio, si yo les estoy leyendo pausado, relajada y con tonos mucho más tenues, obviamente ustedes van a querer quedarse en la clase. Y eso esperemos también. También es muy importante la mirada. Si cuando nos están preguntando estamos con la mirada hacia abajo o dispersa en otro lado, vamos a dar una información de inseguridad, de que esconde algo y demás. Ahora vamos a ver cada movimiento que hacemos con lo que transmitimos. También el timbre de voz es muy importante. A lo mejor los timbres como más agudos son más molestos a la hora del entrevistador. El uso del silencio, como yo recién les decía, ir pausando. Si yo les estoy hablando de algo, relajo, respiro, vuelvo a escribir y vuelvo a decir. Por ende, necesito de esos espacios de silencio. Y lo que es el volumen, la fluidez del habla, también es importante. Todos estos elementos se pueden controlar y se pueden llegar a dominar. ¿Qué es esto? Trabajo, paciencia, práctica sobre un espejo. Me ha pasado, yo durante el verano hacía pequeños reels para una marca que tenemos en conjunto de trajes de baño, y yo hacía las voces de los reels. Y fui practicando muchísimo, a pesar de que yo ya soy docente hace muchos años y que practico, que todo el tiempo voy viendo mis grabaciones a ver si las tonalidades están bien. Me grabé muchas veces y decía, a ver, para que el consumidor no sea tan agresivo, para que el consumidor no sea tan de imponerlo, entonces me interesaba muchísimo más ir aprendiendo. Entonces, mis reels, si después quieren ver cómo los fui desarrollando, los fui hablando, los pueden encontrar en colibrí.alegría.
En los reels van a ir escuchando mis tonalidades como voy haciendo pausas, relajándome, con todo el nerviosismo, obviamente, no estoy acostumbrada a hacer la voz de reels, por ende era un lugar que yo era muy desconocido para mí y generaba un tipo de nervios. De lo nuevo, como siempre, lo nuevo nos trae miedos y las inseguridades. Pero con el transcurso de los reels, los últimos eran los mejores porque yo me sentía súper más cómoda. Acá nos hacen preguntas. ¿Por qué se dice que el naranja es de poca profesionalidad? Porque lo está más relacionado a lo que es la diversión, a la hora del verano, de la alegría, de no estar... Cuando hablamos de profesionalidad, hablamos de la rigidez, entre comillas, de los tiempos de la organización. Es más desorganizado el naranja, por eso. No es negativo, como yo lo dije, yo lo amo y me encanta. Decoro con cosas, con velas naranjas en mi casa y demás. Pero hay estudios que nos enseñan y nos piden que obviamente lo comuniquemos, que el naranja no es tan positivo a la hora de una entrevista laboral. Gino me pregunta, hace tiempo un asesor nos recomendó cursar un taller de teatro o caracterización, de modo que pudiera reconocer los modos de formas o posturas conscientes e inconscientes que puedas tener. Tal cual, Gino. Está bueno lo del taller de teatro, caracterización, pero a veces hay personas que no lo pueden costear y hay otros que no tienen tiempo y demás. Entonces, pues, yo siempre recomiendo, cuando no hay tiempo, cuando no podemos costearlo, o cuando no queremos, porque no nos gusta el teatro, está el espejo. Y creo que el espejo lo tenemos todos en nuestras casas y podemos empezar. Y pedirle a las personas que nos rodean, quizás cuando tengo una postura de encorvar, a mí me pasa, yo naturalmente tengo la espalda, porque en muchos años de mi vida hice danzas españolas y también hice clásico, por ende, mi espalda naturalmente ya está posicionada, como que ya está posicionada para bailar. En cambio, en mi familia hay muchos que están así. Yo estoy todo el tiempo, les estoy poniendo la mano en el pecho, en la parte de la espalda, y les voy haciendo el movimiento para que estén más la espalda recta. Ese es un movimiento que yo hago y yo les digo, si yo me ven que yo me curvo, avísenme, así yo me puedo poner como realmente tengo que ser. Pero es importante, vayan al espejo y vayan a su entorno, familiares, amigos, conocidos, digan, o que los graben cuando ustedes están haciendo la entrevista, a ver qué gestos hacen para ir mejorando. Todos tenemos un celu, podemos grabarnos. Sí, justo estaba, acá me dice Liliana, muy claro todo y entendible. Muchas gracias. A ver, alguien acá me dijo, Gino, algo más efectivo y accesible, gracias profesora. Exacto. Para buscar algo más efectivo, y no más efectivo, pero accesible seguro, porque las clases de teatro son excelentes y realmente uno mejora muchísimo el habla, la postura, lo he hecho, así que realmente doy fe que es así, pero accesible, ya sea en tiempo o en costo, tenemos los celulares nuestros para grabarnos, cómo nos comportamos en una entrevista, y tenemos unos espejos para vernos, para practicar el cómo saludar, cómo sonreír, cómo mirar. Es muy interesante. Gracias, Liliana. Muy claro todo y entendible, qué bueno, me alegra. Gino, algo más efectivo, ¿nos recomendarías algún recurso o libro para ampliar el aprendizaje? Después voy a averiguar, no me acuerdo el nombre específico, pero tenía para recomendar. Si quieren después en las redes o me mandan un mail, el que interesa lo de comunicación verbal, y se los envío o les hago un PDF para que tengan. Ahora voy a pasar mis redes y mis contactos para que lo puedan tener. Bien, acá Belén nos pone, no pude entrar a la charla desde el principio, seguro ya lo vieron, ¿qué tipos de prenda recomiendan? No vimos prendas en general, lo que yo hablé, porque, a ver, cada uno es libre de usar la prenda que se sienta más cómoda, y eso sí es muy importante. En mi caso, yo soy muy de usar mucho blazer y faldas más tubo, obviamente va a ser a la rodilla, no va a ser súper cortita. Lo que yo voy a decir, vuelvo brevemente para dejarle esto claro a Belén, porque no quiero que se vaya, igual lo puedes ver grabado, pero me interesa mucho que esto lo sepan.
atuendos ajustados demasiados cortos y muy ajustados, como podemos ver en las fotos, eso evitémoslo. Grandes escotes también, yo solo lo dije al principio, no exageremos con los colores vivos, que predomine, como fuimos viendo, la paleta de color negro, gris y grises, negro, gris y azules, perdón. No mucho glamour, no mucho brillo, no mucho maquillaje. Obviamente, como podemos ver acá que ellos usaban guantes, no suma, al menos que sea un guante de invierno y vayamos a una entrevista con, un, con un tapado y que sea realmente acorde a la imagen que queremos llevar. Y a prendas incómodas del zapato. Belén, seguramente alguna vez usaste un zapato estileto con bastante taco y te cambió la cara, como yo le decía a todos, alguna vez les pasó, les cambia la cara cuando usan un zapato incómodo, tanto en el hombre como en la mujer, pero bueno, creo que la mujer con el taco lo sufrimos un poquito más. Y si es algo incómodo que nos da algún tipo de alergia, como las etiquetas, como algo nuevo, evitemos usar prendas nuevas. Sí, pueden ser, cuando hablo de nuevas es a estrenar, sí que estén nuevas, que estén impecables, pero que sean nuevas, eso es importante. Y después otros factores como la limpieza, el peinado y el poco maquillaje. De eso hablábamos, Belén. No hablamos de prendas en generales, porque prendas generales pueden ser blusas, pueden ser blazer, pueden ser tapados, pueden faldas, pantalones. Siempre obviamente tenemos que empezar a conocernos a nosotros qué es lo que más nos gusta. Genial, buenísimo que... Ay, se me fue. Bueno, cuando se tranquilice, ahí. Bien, voy a ir contestando. Ponencia muy interesante e importante. Muchas gracias, Diana. Perfecto, Belén, que se entendió perfecto. Bueno, como decíamos acá, lo de comunicación verbal, lo que ya dijimos previamente, y saber dominar la comunicación no verbal es imprescindible para enfrentar muchas situaciones en la vida, como una entrevista de trabajo. En general, nos va a servir la comunicación no verbal, pero en una entrevista, que hoy es el caso más importante, es sumamente importante. El lenguaje no verbal es algo que se va a analizar detalladamente. Cada movimiento que hagan en la entrevista se va a analizar. La inseguridad, nervios, ansiedad, falta de coherencia, pueden llegar a traicionar el discurso verbal que se pueda dar y llegar a cometer errores que puedan costar el puesto de trabajo. Por eso es tan importante. Controlar todas las señales del lenguaje no verbal es bastante complicado y se requiere de un entrenamiento prolongado. Sin embargo, podemos comenzar a poner en práctica algunos consejos y actitudes que se deben tener durante la entrevista. Las recomendaciones para cuidar la información no verbal ante una entrevista son, acá podemos ver imágenes de cuál es más positiva, cuál es más negativa y demás. Acá vamos a ver el movimiento y la interpretación. Manos con palmas hacia arriba, hacia adelante, está diciendo la verdad. Manos escondidas, esconde algo. Manos en forma de cruz, podemos ver cuando nos ponemos, cuando nos sentamos. Algo negativo, quiere cortar. Manos a la cintura, soy más grande, agresividad. Dedos señalando a la persona, a la agresividad, castigo, acusación. Esto es muy, muy grave, evitémoslo al 100%. Dedos o sea, cuando estamos más nerviosos, tamborileando, es muy rara la palabra, hay impaciencia, usted habla mucho cuando estás muy ansioso. Manos con movimientos descendentes, palmas hacia abajo, cálmese, usted no está agrediendo, o sea, cuando está todo el tiempo con los movimientos. Manos dentro de los bolsillos, inseguridad, esconde algo, no confiable. Manos entrelazadas por detrás de la parte baja de la espalda, no voy a tocar nada, no le haré daño, lo respeto, pero también lo temo. Y no queremos mostrar un temor hacia los jefes, tenemos que mostrar seguridad. Espalda curva, como veníamos hablando, es falta de seguridad, baja autoestima. Espalda recta, seguridad y autoestima alta. Miren lo importante que es
los movimientos que vamos a hacer con las manos y con el cuerpo. Es pero sumamente importante todo lo que vamos a gesticular. Sí tenemos que ver cómo nos sentamos, o como si es parados, cómo nos vamos a parar. Todo es importante. Por eso hay que practicarlo. Otra de las formas es echar el cuerpo hacia adelante, acercarse más para oírlo, o sea, está importando lo que está diciendo. Verlo a los ojos, interés, respeto, atención no dividida. Si nosotros tenemos los ojos para un costado, o para abajo, o te estoy hablando mirando a un punto fijo, pero no son tus ojos, es totalmente lo opuesto. No hay interés, no hay respeto, no hay atención, hasta hay desconfianza. Vieron que hay unos dichos de las abuelas que si no te miran a los ojos no te están diciendo la verdad, y es un poco de eso lo que se toma. Asentir con la cabeza, estar de acuerdo, las firmas. No, a veces estamos y decimos sí, sí. A lo mejor del otro lado de la pantalla, a lo mejor están haciendo así para que yo diga algún tipo de información y que ustedes creen que es así y lo asientan con la cabeza. Tocarse la oreja formando taza, quiero escucharlo mejor, es cuando hacemos así, me interesa. Ojo con picarse la nariz, cuando nos picamos, nos rascamos, cuando nos pica la nariz y nos rascamos en medio, estamos mintiendo. Siempre cuando alguien está mintiendo es cuando se empieza a rascar la nariz, le empieza a picar la nariz. Mimetizar los movimientos de él, técnica de espejo, acá donde decimos nos gusta si se parece a nosotros, empezar a ver, la idea no es imitarlo, el señor dice, traeme una cosa y vos levantas la mano, no, sino que el movimiento corporal, si él está hablando así, vos también, y se puede empezar a generar una empatía entre ambos y se van a sentir cómodos. Dedos a la cabeza, en pensador universalmente concentrado, como es así, brazos cruzados sobre el pecho, universalmente aceptado que es cerrado, que la persona está cerrada, piernas cruzadas, se cierra, se protege. Siempre es recomendable que nos sentemos con las rodillas juntas y los pies eh, en dirección horizontal hacia el lado izquierdo. Eso es lo mejor a la hora de cuando nos sentamos, sobre todo a las mujeres que tenemos faldas. Y también si tenemos lo de los domingos, mucho más. El hombre puede estar con los dos pies asentados porque suele tener zapatos no de tacos. Cuando estamos de tacos nos recomienda en dirección horizontal hacia el lado izquierdo y apoyando más las puntitas y el taco queda más al aire. Creo que se entendió. Cabeza echada hacia un costado, es incrédulo, manos sosteniéndose la mandíbula, cuando estamos así, es interés, sin interés, aburrido, o sea, estás aburrido de escucharme, cuando estás así. Pies que se esconden, va a decir una mentira, me explicaron. Pies en continuo movimiento, vieron que hay gente que está como cabalgando cuando habla, es intranquilidad, es impaciencia y es súper negativo. Traten de estar quietos. Los movimientos tienen que ser de la cintura hacia la parte superior. La idea es que puedan hablar con manos, pero no es que sea un movimiento brusco, sino que sea algo natural y suave. Y ahora vamos a hablar de un tema importantísimo. Y no solamente en la entrevista de trabajo, sino en la vida cotidiana, que es el autoestima. Es algo tan, pero tan importante en nuestras vidas. Toda persona tiene en su interior sentimientos que según su personalidad pueden manifestarse de diferentes maneras. Muchas veces estas manifestaciones dependen de otros factores, según el lugar físico, sentimental y emocional. Estos pueden influir positiva o negativamente en la formación de las personas. Uno de los puntos que sin duda es importantísimo en la constitución de la personalidad, en la construcción de la personalidad, mejor dicho, ahí, y la afectividad de los sujetos es el autoestima. Esta se aprende, cambia y la podemos mejorar. Desde la primera infancia empezamos a formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros mayores, padres, maestros, compañeros, amigos, etc.
y las experiencias que vamos adquiriendo. La autoestima es responsable de muchos fracasos y éxitos, ya que una autoestima adecuada vincula con un concepto positivo de sí mismo, potenciará la capacidad de las personas para desarrollar sus habilidades y aumentará el nivel de seguridad personal, mientras que la autoestima baja enfocará a la persona hacia la derrota y el fracaso. La autoestima hay por dos partes. Por un lado, a la hora de la entrevista, cuando vamos a hablar, es estar seguro de este currículum que tenemos, es estar seguro de... Y se lo voy a comentar con una experiencia propia. El autoestima, pues, en mi caso, soy súper segura a la hora de hablar, dar clases, hablar de moda, de diseño, de imagen, tanto corporativa como imagen personal. Soy también asesora de imagen, así que todo lo que tenga que ver con mi ámbito laboral, tengo una autoestima excelente. Me siento bien, me siento segura de mí misma, sé lo que aprendí, cómo lo sé y cómo lo demuestro. Pero quiero que siempre nosotros decimos que en las redes sociales mostramos las partes positivas y también las negativas, pero en esta charla vamos a dar también las negativas. En la parte de autoestima, en relación a lo físico y demás, todavía tengo tintes de la infancia. Por ende, es un constante aprendizaje que vamos creciendo y vamos mejorando. Con ayuda, casi siempre puede ser terapia de nosotros mismos, de no solo psicólogo, puede ser terapias alternativas, todo vale, cuando tenemos que mejorar nuestra autoestima. Pero para que no vean que yo no vengo acá a plantearles una autoestima, sí, suban su autoestima, vayan con... No, porque podemos lidiar en la vida misma con una autoestima súper segura en el ámbito laboral y una autoestima no tan segura en la otra parte, en la parte personal, de personalidad física y demás, en la parte más ámbito privado. Pero para que vean lo importante que es. La autoestima es sumamente importante que esté en nosotros y si es de la manera positiva es muchísimo mejor. Cuando uno se siente seguro, en mi caso, cuando me siento seguro dando este tipo de charlas, puedo estar horas hablando de esto. Me pueden consultar todas las dudas que tengan porque yo voy a, si no sé la respuesta porque es una pregunta que excede del tema, bueno, puedo decir, pero todas las preguntas relacionadas al tema me voy a sentir cómoda de responderlas, porque me siento segura dentro de esto, pero a lo mejor no en otro lado. Entonces, a la hora de hacer una entrevista laboral, tenemos que ir muy seguros en esta parte de currículum. Tenemos que saber realmente quiénes somos, por qué nos merecemos ese puesto. Nosotros no lo merecemos, porque me preparé. Ustedes tienen que autoconvencer, si todavía no se sienten cómodos con sus currículums, se tienen que autoconvencer. Sí, me siento cómoda, yo sé mucho de, por ejemplo, contabilidad, ahí yo no, chicos, ahí yo eh, no estoy en ese mundo, pero soy muy buena en contabilidad, en los números y demás, me la merezco. Entonces, es una autoestima totalmente positiva. Tenemos que lograr mirarnos al espejo y sentirnos amor, y sentirnos que somos capaces, no desde la soberbia, no de que somos el mejor y nadie nos puede superar, no. Siempre superarnos y sentirnos mejores con nosotros mismos. Nuestra competencia, por así decir, es con nosotros, no es con el otro, siempre. Y esto, tener autoestima alta, es muy positivo para nuestras vidas, en general, y en una entrevista de trabajo, mucho más. Pero a pesar de que la autoestima se puede sufrir nervios previamente, obviamente, siempre que tengamos que dar una charla, a lo mejor tenemos que dar una charla con mucha gente, por ejemplo, en el caso de hoy, yo tengo la suerte de no sufrir ese tipo de nervios, pero a lo mejor si lo tengo que dar presencial, puede ser que sí. No lo sé, no lo di, pero tendría que verlo. Y durante la entrevista laboral puede afectarnos este tipo de nervios. Tenemos que saber controlarnos, usar técnicas de respiración, respiro profundo, exhalo, y ahí me empiezo a sentir mucho mejor. Mi recomendación siempre antes de entrar, hagan una respiración bien profunda, exhalen y ahí ingresen. Busquen esas técnicas de respiración que les van a ayudar mucho. Tanto una persona que tiene autoestima alta como baja, aunque en mayor medida en segundos, puede afectar este tipo de entrevistas si hay muchas personas y demás. A lo mejor cuando es de a dos es mucho más tranquilo.
Es por eso los siguientes consejos. Conocer a la empresa donde voy a presentarme a la entrevista. Es fundamental, tenemos que conocerla. Si no la conocemos, no sabemos ni a dónde está. Yo no digo que conozcan y sepan todos los nombres de todos los gerentes del dueño, no, sepan cómo es, qué tipo de prendas utilizan. Por ejemplo, vuelvo a leer Emirates. Si yo iría vestida, donde hay toda una manera de presentarse, todo, y voy vestida sport, claramente ya estoy afuera. Porque en Emirates me piden que vaya con un tipo de prenda, con un tipo de maquillaje, con un tipo de peinado, por ende estoy totalmente en contra de la empresa. Entonces tenemos que conocer la empresa. A ver, buen día. Está muy bueno el taller. ¿Van a entregar el material de la presentación? No, nunca entrego. Pueden verlo las veces que quieran grabados y ahí lo van a tener. No se envía el material por mail. Pero pueden verlo la cantidad de enseguida porque va a estar subido en la plataforma, así que lo pueden disfrutar las veces que lo necesiten. Siempre hay que preparar la entrevista de trabajo. Preparen, trabajen con el espejo, mírense cómo hacen los movimientos, tanto corporales como faciales. Los faciales muy importante. Si levantamos una ceja, si ponemos cara de enojo, si relajamos la cara, relajen la cara. Es bastante complejo. Y a lo mejor dice, pero ¿cómo voy a cambiar de un día para otro? No, pero podemos ir practicando y ir mejorando. Visualizar la entrevista como una reunión formal. Traten de pensar que es una reunión tranquila, con conocidos, como que si la persona que le va a entrevistar es una persona conocida, no significa que se van a acostar y van a tomar mate, porque no, pero sí se tienen que relajar y sentirse más cómodos. Practicar en el espejo, incluso grabar un video, eso se lo venía diciendo, y utilícenlo, practiquen a ver cómo se ven, se pueden poner, si no quieren que alguien los grabe, pues se sienten incómodos, se ponen enfrente del espejo y empiezan a hablar, y cuando terminan de hablar, se van a sentir mucho más cómodos. Preparar la documentación, si ya les piden, vengan con la fotocopia del DNI, vengan con el analítico, no sé, toda la información que pida, vayan con esa información. O a lo mejor solamente te piden traer el currículum. Bueno, presenten en una carpeta, puede ser una carpeta negra, puede ser una transparente, blanca, la que ustedes sientan que es el color adecuado para entregar la carpeta, pero llévenlo preparado y no sea el último día que lo están imprimiendo, no, léanlo con tiempo. Si hay tiempo, úsenlo. Salir con tiempo. Llegar muy justo y tarde puede producir aumentar los nervios y ver una parte negativa. Eso sí puede pasar. Salgan con tiempo. Les digo, yo soy de provincia, yo vivo en zona sur, ir hasta capital. Hay días que puedo tener media hora, hay días que puedo tener 40 minutos y días que puedo tener 3 horas y media. Por ende, vamos mirando GPS y vamos organizando, y si vamos viajando, muchísimo con más antelación, por las dudas que ya como hoy un paro de subte, o lo que nos pueda llegar a influenciar el llegar puntual. Importante, no lleguemos antes. No es que, llegué media hora antes, entro total, no. Si hay que tocar un timbre, se toca, si es a las 10, se toca a las 10. No se toca ni más ni menos a las 10. Y si vemos que estamos bastante jugados con el tiempo, tratemos de que sea lo menos. Como 5 minutos de tolerancia siempre va a haber. Así que evitemos ese tipo de cosas. Pero no toco menos 10 o menos 2 minutos porque soy ansiosa. No, espero real. Miren el teléfono, cuando se marquen las 10:00, ahí toco el tiempo. Eso va a dar una muy buena impresión. Y dormir bien la noche previa. Esto es un poco más difícil porque a lo mejor estamos nerviosos, estamos ansiosos y queremos que nos pase este tipo de información, de este tipo de entrevistas nos vaya bien, con una necesidad económica o de currículum, o de ambas. Entonces nos va a afectar, pero tratemos de tomar, yo siempre lo que recomiendo tomar un té, puede ser cualquier tipo de té, y van a descansar tranquilos. Voy a ir contestando, a ver. Acá Félix le da unas recomendaciones. ¿Tendrías datos de qué deberíamos integrar al preparar la entrevista? Eso siempre depende, Abril, siempre depende de dónde vamos a
entrevistarnos, dónde nos vamos a ir a postular. ¿Por qué? Porque hay personas que te van a hacer ellos la consulta que ellos van a querer, y ahí yo no puedo deducir. Siempre podemos practicar nombre, eh, pueden practicar la edad, a veces estamos tan nerviosos que no nos acordamos cuántos años tenemos. Y ese nerviosismo les hace mal. Después, pueden practicar lo básico, nombre, dónde estudiaron, qué es lo que hicieron, qué materias fueron las que ustedes se sentían cómodos, si hubo una premiación, en qué años, recuerden los años de las carreras, cuándo se recibieron, porque son preguntas que nos pueden llegar a hacer. Las preguntas pueden variar y hoy en día son infinitas las posibilidades de las entrevistas. Por eso no les puedo darles un listado, pero sepan lo principal de lo que ustedes son, tanto su personalidad, cuando hablo de personalidad, nombre, edad, dónde vivimos, todo ese tipo de información, documentación básica, y también la parte de lo que estudió. Y pregunten, ¿por qué elegí postularme acá? Esto siempre pueden preguntar, ¿por qué acá? ¿Qué es lo que te gusta de la empresa? ¿Qué sentís que la empresa transmite? Esas son preguntas que pueden llegar a aparecer y que estaría bueno que lo sepan. ¿Nos darías algunos tips para la segunda fase de la entrevista? Me refiero al momento de aceptación. ¿Qué recomendaciones nos da por si necesitaría una negociación? Cuando queremos negociar, siempre tenemos que hacer. Obviamente, volvemos a repetir todos los mismos tips. La indumentaria, la paleta de color, seguimos con la espalda recta hacia atrás, el mentón hacia arriba, seguros, y si ya estamos en la segunda instancia, el nerviosismo ya debería desaparecer, porque ahora sí estamos más seguros, porque nos eligieron como primera instancia. Entre tantos, nos eligieron como primera instancia. Por eso es tan importante que vuelvan a repetir esto, pero mejorado. O sea, seguramente cuando los entrevisten va a ser una semana, y si tienen suerte, la otra semana lo llaman. Entonces, en esa semana, sigan practicando con una posible segunda. Si no lo llaman, bueno, utilizan todo ese aprendizaje, toda esa práctica para una nueva primera instancia en otro lugar. Por eso no hay más tips para una segunda, sino ya ir mejorando la versión primera nuestra, más que eso. ¿Cómo podemos responder adecuadamente la pregunta del sueldo? Es decir, te preguntan cuando pedís un salario. Muy buena pregunta, Estefan. Es muy difícil hablar del salario, nos sentimos muy incómodos al hablar del salario, pero también tenemos que sentirnos seguros de lo que valemos. Por ende, es una consulta, una pregunta muy, muy tediosa a la hora de que nos hacen los consultadores, pero lo tenemos que responder. Si ellos tienen un número, pues nosotros ya deberíamos saber, tener un número que queremos. Y algo que yo les voy a dar como tips, seguros. Digan el número seguro, ¿no? Podría ser, y se empiezan a tocar las manos y, no sé, 10 pesos. Hablo un número, no quiero hablar de números grandes, prefiero hablar de números alcanzables porque va a ser mucho más ético. Pero si ustedes lo dicen así, tocándose las manos, no. Yo digo, yo creo que por toda mi labor, mi aprendizaje, sin soberbia, porque tenemos que ir nivelando, podemos decir el valor que yo creo que me corresponde por mi formación y demás, son 10 pesos. Si es que la empresa está dispuesta y parece acorde, obviamente podemos hablarlo. Creo que es una manera más sutil, sin soberbia, de decir las cosas sanamente y realmente darnos nuestra opinión. Excelente pregunta, Estefan. Gracias, es oro puro todo lo que nos comparte. Bueno, me alegro muchísimo, Gino, y obviamente Estefan, todo que les sirva. ¿Se entendió, Estefan? ¿Te parece bien la manera que se dijo? ¿Vieron cuando una manera es decir, no, y lo dicen suavecito? No, creo que es más, que es importante, por todo lo que yo me siento seguro y me gustaría tener este costo, este valor y demás. Pero siempre dando la posibilidad de escuchar a la empresa, a ver qué nos espera. Es importante pensar siempre en positivo. Esto puede resultar esencial cuando se quiere conseguir un objetivo. Saber que se tuvo la mejor actitud antes, durante y después de la entrevista de trabajo y de estar seguro de que ha dado lo mejor. Quédense tranquilos. Cuando ustedes salen, digan, ya está, lo hice y lo hice bien. Si hubo algún error, no importa. Vamos a poner positividad y dijimos, perfecto.
di todo lo mejor de mí. Ustedes tienen que salir de la entrevista sintiendo que dieron todo lo mejor de ustedes. Solo queda esperar por el resultado del proceso y confirmar que el logro conseguir el puesto al revés. Obviamente la parte más difícil es la espera, la ansiedad, a veces hay mucha necesidad, pero siempre recuerden que si es para nosotros va a ser, y ojalá que todos los que se estén presentando en entrevistas puedan conseguir ese trabajo tan esperado o necesitado. Gracias, Victoria, me esclareció mucho cómo actuar ante ese momento incómodo. Sí, es muy incómodo, pero nosotros valemos. Y todo lo que estudiamos tiene un precio. El día que empezamos a valorizar más en nuestra industria, hablo en este caso de la moda, cuando valoricemos más el mundo de la moda y vamos a tener mejores réditos económicos, todos. Es muy importante hablar del salario y una manera importante, sin soberbia, con seguridad y seguros de lo que valemos. Acá es donde hablamos un poquito también de la autoestima. Bueno, muchas gracias a todos. Paso a dejar mis contactos. Este es mi Instagram personal, este es mi Instagram, el de la Cátedra de Diseño 1 que tengo mis alumnas de Diseño Indumentaria, cátedravictoriaup@gmail, porque necesitan algún tipo de contactos, y ahí en mi red de LinkedIn, por si me quieren seguir también ahí, si quieren subir alguna historia de la charla, quieren subir algo, me pueden etiquetar sin ningún problema y sería un placer. Muchísimas gracias a todos. Ahí estoy leyendo los mensajes. Gracias, Bárbara, Belén, Leticia. Qué bueno que te encantó, me alegro mucho, Eugenia, Mafe, Valeria, bueno, Félix, Micaela, gracias, muchas gracias también. Espero poder contactarme para hacer un trabajo en conjunto. Dale, Diana, escríbeme cuando gustes y podemos ver. Abril, Virginia, Merieles, perdón si lo pronuncié mal, digo, Meriel se queda mejor. Me alegro que estuvo muy interesante Virginia, muy buena charla Daniela, muchas gracias. Constanza, bueno, voy a nombrar a todos. Marina, Samil, Nati. Quedó bastante pendiente el blanco, si querés lo charlamos antes de irnos al blanco, no hay ningún problema. El blanco es positivo, no lo utilizaría al 100% a la hora de una entrevista laboral. Siempre tiene que ir en temporada primavera-verano, no en invierno, porque en invierno usamos colores más oscuros a la hora de entrevistas, eso es muy importante, y siempre el blanco, si va a una entrevista, tiene que estar pulcro. No puede estar en colores que se ensució. Y en el día a día, si nos tomamos un taxi, que vamos en el auto o vamos en transporte público, nos podemos ensuciar. Y un tinte más oscuro, se nota una manchita, perjudicaría a la entrevista. Creo que respondí todo. Si hay más dudas, escribime, Nati, que no hay ningún problema. Ángela, muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, bendiciones para vos también. Beatriz, Diana. Diana, cuando quieras enviar un mail, nos ponemos en contacto. Anaí, Carolina, bueno, muchas gracias a todos realmente. Bueno, Félix, te dejo todo tuyo, te cierro. Bueno, muchísimas gracias por participar. Muy linda la charla, felicitaciones. Ya tienen la agenda de todo el Open 2023 para que puedan acceder. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Un saludo y muy buena semana.